Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos martes. Estamos, como ustedes saben, durante la semana de Binacional de Educación. Entre algunos de los eventos que hemos planeado para esta semana, hoy tenemos el gusto de que que nos acompañe la maestra Ana Elsa Pérez Martínez desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de comenzar, voy a leer un poco de la trayectoria de la maestra Pérez Martínez. Ella es directora de Literatura y Fomento a la Lectura de Cultura UNAM. Es licenciada de Historia por la Universidad Iberoamericana y egresada de la Maestría en Historia de México de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 2018 fue acreedora al Premio Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM. Es académica del Instituto de Investigaciones Estéticas, desde donde ha trabajado en proyectos de difusión de la historia del arte, su promoción, su teoría e investigación, así como en el diseño de programas y eventos académicos. Es coordinadora del Diplomado La Literatura Infantil, una puerta a la lectura que se imparte en el Instituto de Investigaciones Filológicas eh, en la Universidad Autónoma de Baja California, no, Benito Juárez de Oaxaca, en colaboración con la Fundación HARP, la UNACH y próximamente con la ENES en Morelia. Además es autora de La Casa de Rosario y Pintura de los Reinos, una guía familiar, que son libros de historia y arte para niños. Tenemos mucho gusto de recibirla hoy. Por favor, bueno, si podemos comenzar con la plática, les comento, esta conversación va a tratar sobre los recursos de literatura y fomento a la lectura que nos ofrece la UNAM, así como algunos otros temas también de la educación binacional y la oferta educativa de la UNAM con la población migrante en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Daniel, por la presentación. Y antes que nada, quiero agradecer al consulado agradecer y reconocer, felicitar en realidad al consulado por organizar esta Semana Binacional de Educación. Me parece fundamental pensar en cómo insertarnos como mexicanos en nuestros lugares de origen o en los lugares de residencia, y definitivamente creo que la UNAM tiene muchísimo que decir. La UNAM es una de las instituciones, lo digo no con poca razón, de las de que tiene más credibilidad en el país. La UNAM es una de las instancias de mayor confiabilidad en este país, con una diversidad política, económica, cultural, artística muy notable, y por eso creo que merece la pena, porque además la Universidad Nacional Autónoma de México es pública y es gratuita. Entonces, quiero empezar con eso, querido Daniel, agradeciendo desde luego también al cónsul Lee Wong por la invitación. Y si me permiten, creo que lo primero que me gustaría decir es justamente en ocasión de lo que comentaba hace unos segundos. ¿Qué es la universidad? ¿Cómo funciona la UNAM? ¿Y cómo podemos entender la dimensión de una universidad de los números que implica la UNAM? Entonces, para empezar, me encantaría compartir con ustedes un video que justamente se llama ¿Qué es la UNAM? Son 4 minutos, no es más que eso. Entonces, me gustaría, por favor, Daniel, si me ayudas a compartir el video ¿Qué es la UNAM? Para empezar por ahí. Somos un proyecto educativo fundamental en la historia, en el presente y para el futuro de México. Somos alumnos de todo el país y del extranjero. Profesores, investigadores, trabajadores y egresados. Estamos en bachillerato, licenciatura y posgrado. Somos 350,000 alumnos, 40,000 académicos y más de 20,000 trabajadores. Somos la comunidad de universitarios más grande del país. Libres. Mantenemos vivo el pensamiento crítico. Desarrollamos ciencia, tecnología y humanidades. Compartimos el arte y la cultura. Todo desde una comunidad plural que ve hacia el futuro. Somos un espacio en donde se proponen alternativas y soluciones a los problemas nacionales. Nos mueven las ganas de aprender y compartir en un ambiente de diversidad, respeto y unión. Somos una de las instituciones educativas más importantes de América Latina, con más de 120 carreras y 92 planes de estudio de maestría y doctorado. Nuestros académicos publican en las revistas de mayor prestigio internacional. Su trabajo abarca áreas que van desde la filosofía hasta las ciencias nucleares. En el 2009 se nos distinguió con el Premio Príncipe de Asturias, y los 3 premios Nobel que México ha dado al mundo pasaron por nuestras aulas.
Tenemos un canal de televisión y una estación de radio. Editamos en promedio 6 libros al día. Contamos con 26 museos, 18 recintos históricos, 3 orquestas, salas de conciertos, teatros y cines, en donde cada año se organizan 14,000 actividades artísticas y culturales a las que asisten casi 3 millones de personas. Ofrecemos más de 50 disciplinas deportivas para promover la salud, fortalecer los valores sociales y favorecer el desarrollo integral del ser humano. Los equipos de fútbol, soccer y americano que representan al UNAM son símbolo de comunión para miles de mexicanos. Somos una universidad pública y estamos abiertos al mundo sin importar creencias religiosas, raza, orientación sexual, género, ideología política o situación económica. Somos el mecanismo de capilaridad social mejor diseñado y estamos en la biografía de millones de mexicanos. Nuestro campus central es patrimonio cultural de la humanidad y contamos con edificios de inmenso valor histórico. A la UNAM le hacemos todos en donde estemos, en 7 países además del nuestro y en todos los estados de la República. Celebramos la diversidad étnica y social de México y el mundo. La riqueza más grande que tiene la UNAM es su gente. Actuamos en el mundo desde nuestro entorno, desde la identidad que cada uno crea y recrea en sus pasillos, oficinas, canchas, aulas, cafeterías, bibliotecas. Construimos ciudadanía. Estudiamos el cosmos en el Observatorio de San Pedro Mártir, los mares con nuestros 2 buques oceanográficos. Y tenemos el Servicio Sismológico Nacional. Nuestros expertos monitorean los volcanes. En el herbario y en el jardín botánico resguardamos e investigamos plantas. Y en nuestras bibliotecas custodiamos y organizamos la memoria bibliográfica y hemerográfica de la nación. En la UNAM, juntos somos más. Forjamos el mañana. Nuestro momento es ahora. Somos la Universidad de la Nación. Win at work by communicating effectively. Ok, With pues Grammarly. ya no quiero que escuchen más. Espérenme un segundo. I think. Ok. Ya no estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? Nos estamos No, viendo ya nada no. más nosotros tres. Ok, bueno, pues quería empezar con este video, queridas personas que nos siguen, para identificar un poco el volumen de lo que implica la UNAM. La UNAM, como lo habrán escuchado, alberga a más de 350,000 estudiantes, 350,000 estudiantes, 40,000 académicos. Y desde luego, eso quiere decir que al cabo de todos los años que tiene esta universidad, efectivamente estamos en la biografía de la gran mayoría de los mexicanos. Casi toda familia mexicana tiene por lo menos una familia o un familiar ahí en el centro de no solo la ciudad universitaria, sino de todas las sedes que tiene la UNAM, incluyendo una justamente en Tucson, en Arizona, desde donde se enorgullece este espíritu azul y oro y desde el cual, como decimos en nuestro lema universitario, por nuestra raza hablará el espíritu. Entonces, Daniel, aquí la pregunta es, ¿cuáles son los espacios de la lectura, los espacios de la literatura en la universidad? Y quiero empezar diciendo que la universidad tiene 3 funciones sustantivas: la docencia, por supuesto, la investigación, es una de las instancias con mayor número de investigación y investigadores en el país, y luego la difusión de la cultura. ¿Por qué subrayo la difusión de la cultura? Porque a diferencia de los tecnológicos o de muchísimas otros politécnicos o otras universidades, incluso las públicas y gratuitas, hay una condición que en esta universidad es fundamental: la difusión de la cultura, lo que implica un compromiso con el arte y con todo lo que implica la palabra cultura. Y eso quiere decir que hay una parte de la universidad, muy cerquita de donde me encuentro ahora mismo, dedicada específicamente a cultivar las artes. Y eso no solo para estudiantes y la comunidad universitaria, sino para un público en general. Y ahí es donde quiero empezar. Esta universidad no solo es un espacio de formación de ingenieros, biotecnólogos, veterinarios y demás, sino que es un espacio comunitario donde sucede la mayoría de las vidas cotidianas de cientos de familias.
Esos cientos de familias están siempre interesados en la vida artística y por eso se acercan a nosotros para escuchar una orquesta, para ver danza, teatro, lo que pasa en los museos y demás. Desde luego tenemos un instituto dedicado a la filología, tenemos una facultad de filosofía y letras donde se forman licenciados o doctores o maestros en el Colegio de Letras hispánicas, modernas y demás. Pero eso no es suficiente. La universidad tiene también un compromiso con la lectura, fuera de las aulas, fuera de las licenciaturas, fuera de los programas académicos. La lectura es ese espacio en donde los mexicanos y las mexicanas, los humanos en general, tomamos conciencia crítica de algo. La lectura es esta práctica que nos hace obligadamente hacer un viaje hacia nuestro propio interior, crear un estatuto crítico, una perspectiva del mundo, pero al mismo tiempo nos anima y nos invita a pensar que cada libro, cada lectura, más allá del libro, cada lectura digital, por ejemplo, es una ventana abierta a otros países, otras etapas, al futuro, al pasado, a la ciencia ficción, a todas las posibilidades de lectura. En la universidad tenemos desde la lectura de pentagramas hasta las lecturas astrofísicas, desde la lectura de lo que implica una radiografía hasta lo que implica la lectura en un microscopio. Y en todo ese universo, cuando hablamos de lectura, hablamos de todas las posibilidades de lectura dentro de la universidad. Originalmente a los países o en las políticas culturales siempre hay un interés en medir las lecturas. ¿Por qué le interesa a un país invertir en evaluaciones anuales o bianuales sobre qué implica la lectura y el acto de leer? Y creo que es fundamental comenzar por decir que si la cultura es importante en general, la literatura y la lectura han sido y son, y probablemente serán, un índice muy particular que implica la apertura que tiene un país a un mundo donde no solo la realidad, sino también la ficción son posibles. ¿Y por qué? Por lo que acabo de decir, porque esto es crear herramientas de ficción, crear herramientas que nos obliguen a pensar en una forma más libre y más democrática. Como todos sabemos, desde finales del siglo XIX y principios del XX, hubo la necesidad de crear planes nacionales de lectura, no solo en México, sino en la mayoría de los países. Y desde entonces hay programas de lectura en la mayoría de los países. ¿Y qué tiene que ver una universidad como la UNAM en este tipo de perfiles? Todo que ver. De hecho, uno de los primeros programas nacionales de lectura que tuvo esta universidad la generó uno de los primeros rectores de la UNAM, José Vasconcelos, con un Plan Nacional de Lectura para Niñas y Niños Mexicanos, que en ese entonces, estamos hablando de los 20, configuraba una especie de corpus de qué se debía de leer. Luego hay una larga historia por la ya entonces Secretaría de Educación Pública, de la que también Vasconcelos fue secretario, y la generación de muchos libros, y tengo aquí conmigo justamente una edición facsimilar de uno de los proyectos más importantes que ha tenido este país en materia de lectura, que es la Biblioteca del Chapulín, que por cierto la UNAM justamente, aquí está el sello de la UNAM, acaba de reeditar como facsimilares y que estamos a punto de presentar. Entonces, la universidad sin duda tiene un interés en fomentar la lectura, en crear lectores y en considerar que no es un automático que los estudiantes universitarios sean lectores. Ni la comunidad académica es lectora necesariamente, ni los estudiantes son lectores solo por ser estudiantes. Hay mucho trabajo que hacer y cuando formamos lectores, ejercemos un derecho humano que es el del acceso a la cultura, el del acceso al libro y el de el mundo de lo que decimos la cultura escrita. Voy a compartir con ustedes algunas de las posibilidades y herramientas, como nos dijo que se llamaría la charla hace unos minutos Daniel, desde la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la universidad. Bueno, pues les voy a platicar un poco qué es lo que hacemos en este espacio dedicado al fomento a la lectura aquí en la UNAM. Y lo primero que quiero hacer es invitarles a pensar que uno de los géneros más particulares y de mayor transformación antes y después de la pandemia justamente es la poesía. Nosotros tenemos este periódico de poesía que es uno de las pocas revistas, en este caso es una revista digital, hecha específicamente para el género poético, para la poesía. Es exclusivamente digital, se actualiza todas las semanas, integra, y esto es importante, y por eso esta fotografía trató de hacerlo visible, personas de todas las edades que tenga una manifestación de un abanico amplio
de diversos perfiles de poetas. Ha publicado algunas desde las figuras más notables del mundo poético hasta también poetas que escriben y publican por primera vez. Lo dirigen Hernán Bravo y la poeta Citlali Rodríguez, ambos muy ligados a la UNAM, tienen una larga historia en la UNAM, pero también publicamos todo lo posible de transgredir la poesía más allá de los libros, como poesía sonora, como poesía efímera, como poesía abstracta, y todas las posibilidades para quitar, Daniel, esta idea de que la poesía es algo exclusivo para gente que ya tiene alguna práctica en lectura. Al contrario, nosotros lo que tratamos de hacer en este periódico de poesía es hacer la poesía lo más accesible posible para todo el mundo. Cuando decimos el mundo de la cultura escrita, es que nos referimos a que no es suficiente leer, sino que es fundamental al mismo tiempo promover la escritura y sobre todo la escritura creativa y la crítica literaria, que es uno de los espacios donde mayormente podemos incidir en los universitarios. La Escuela de Escritura es uno de los proyectos más recientes de la dirección. Comenzamos justamente con este diplomado, que ahora vamos en la segunda edición, un diplomado de escritura creativa y crítica literaria. Y lo que queremos es hacer posible la escritura desde diferentes perspectivas universitarias, con la posibilidad de acercamientos al cine, al deporte, a las humanidades, a la ciencia, desde luego, y en todos estos casos hemos tenido escritores como maestros y como talleristas, por ejemplo, pues Jorge Volpi, Pedro Ángel Palau, Leonardo Padura, que dio un taller fantástico como de una semana, Mariana Enríquez, que ahora los invito a que le escuchen el próximo martes 30 no es cierto, el día de mañana, perdón, va a estar Mariana Enríquez justamente en una conferencia magistral en este diplomado de escritura, hablando de cómo se escribe en América Latina y cómo se escribe en un país que grita justicia, ¿no? Grita por la justicia. Entonces, este es un espacio importantísimo. Voy a continuar con una de las herramientas que más me gustaría compartir con ustedes desde el consulado, Daniel, es la revista Punto de Partida, que tiene 55 años. Se dice fácil, pero las revistas no son tan duraderas, así que nos enorgullece muchísimo ser uno de los proyectos más longevos de la universidad. Justamente fue Margot Glantz la que hace 55 años fundó este proyecto y se llama Punto de Partida por eso, porque es este espacio donde arrancamos, donde es el punto de partida de muchísimas escritoras, escritores, pero también artistas gráficos, narradores visuales, fotógrafos, ensayistas, que encuentran en esta revista un primer espacio para publicar. Es una de las cosas más maravillosas que tiene la Dirección de Literatura. Es una especie de trampolín para quien tiene poca experiencia en la publicación. Es una revista que además se puede ir verificando en su acervo todo el contenido histórico. Es bimestral y cada número es temático. No siempre fue así, pero ahora es temático. Y entonces eso nos ayuda a tener un eje en la lectura. Y, por cierto, esto es una publicación sin costo. Se regala, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues esto es importante justamente cuando hablamos de accesibilidad y derechos para poder tener costo cero en esta accesibilidad. Yo les invito a que todo mundo, este es especialmente para estudiantes, y es importante para estudiantes y que publiquen en español. Como ven aquí, también tenemos ensayo fotográfico, narración visual, fotografía, narración gráfica. Entonces yo les invitaría a que conozcan los concursos de Punto de Partida y las convocatorias de Punto de Partida. Y bueno, el primo de Punto de Partida es justamente Punto en Línea, que ahora está cumpliendo 15 años. Estamos de quinceañeras. Es una revista digital que tiene un propósito particularmente cercano a Punto de Partida, pero es más amplia en su temática y además invita a gente de todas partes del mundo y de todas las edades y cualquier género literario. Pueden aceptar textos el comité de Punto en Línea. Yo les invito a que lo conozcan desde Tucson, al alcance de un clic lo pueden hacer en cualquier parte del mundo. Siempre está disponible ahí de manera gratuita y la liga es puntoenlinea.unam.mx. Así que les invito a conocer este recurso. También publicamos, Daniel, una serie de ediciones especiales que nos invitan a conocer a veces literaturas que con muy poca posibilidad tenemos acceso. Ese es el caso, por ejemplo, de este libro que estoy señalando aquí con mi cursor, que se llama 3 preguntas, Poetas jóvenes de Nigeria,
¿qué leemos de Nigeria? ¿O por qué sería importante leer a Nigeria? Bueno, pues hay que leer esto y sobre todo la introducción para entender por qué nos importa incluir toda la poesía. Y justamente en el lado izquierdo vemos un proyecto editorial que va en dos sentidos. Arcoíris en una ráfaga de viento, que es el ejercicio de que 7 poetas mexicanas, originarias de México, pero que son, además de hispanohablantes, usuarias de lenguas originarias, publicaran en sus lenguas originarias y se tradujeran por primera vez al chino para que la comunidad interesada en literatura mexicana en China pudiera por primera vez acercarse a este tipo de autoras. Pero ¿cómo hacer eso y no hacer lo contrario? Por eso tenemos los pliegues del ocaso y por cierto, Daniel, estas dos están descargables, también con un clic lo descargan completo los libros, los pliegues del ocaso que hacen lo propio pero al revés, es decir, 7 autoras, mujeres chinas, de comunidades étnicas que escriben no solo en su lengua originaria, sino en su alfabeto originario para ser traducidos al español. Entonces es muy difícil que nosotros podamos tener acceso a este tipo de comunidades étnicas chinas y leerlas en el español y además tenerlas en posibilidad digital. Y luego estamos ahora de fiesta con este libro que vemos hasta la derecha, La lectura al centro, que habla de algo interesantísimo que son las autobiografías lectoras. ¿Qué nos hace ser lectores? ¿Qué nos acerca a la lectura? ¿Cómo la infancia nos marca o la adolescencia o en algún momento dramático también la adultez nos acerca a algún libro que nos hizo para siempre habitar en el mundo de la literatura? Y de eso habla La lectura al centro. Tenemos un programa completito dedicado al fomento a la lectura. Tenemos en realidad 2. Uno se llama Universo de Letras, que lo ven aquí en el logo de la izquierda arriba, y la cátedra José Emilio Pacheco, porque José Emilio Pacheco no solo fue un autor, sino fue un enorme promotor de lectura. Y con Universo de Letras y la cátedra José Emilio Pacheco, la UNAM ha creado un espacio importantísimo de fomentar la lectura. La próxima semana, queridas personas que nos siguen, empezamos con Filuni, que es esta feria internacional del libro de los universitarios y las universitarias. Yo les invitaría a que conozcan lo que se va a transmitir en digital y que conozcan las ferias del libro que se hacen desde la UNAM. De hecho, hubo 2 años en que lo hicimos exclusivamente virtual, Filuni, y también la fiesta del libro y de la rosa. Búsquenlo, están grabadas muchas sesiones, más bien están casi todas grabadas, y es importantísimo escuchar a las voces que nos visitan en estos festivales literarios de enorme importancia. En Universo de Letras, evidentemente, y como las charlas de ahora se llaman El Camino para un Mejor Futuro, bueno, pues una de las aplicaciones para el futuro son las famosas apps. Así que tenemos esta app que se llama Universo de Letras. Les invito a que lo conozcan porque hay muchísimo material descargable y que lo pueden tener al alcance de su iPod, de su iPad, de su teléfono móvil. Ahora bien, como dijimos hace un momento, la UNAM no solamente mira a los universitarios, sino mira y está consciente de que es un centro comunitario y que hay muchísima población mexicana que cuenta solamente con la UNAM como divulgadora de las artes y la cultura. Por eso tenemos todos estos programas en Universo de Letras. Tenemos un espacio que se llama Aquí tú cuentas -12, porque sí nos importa la literatura infantil y porque sí estamos convencidas de que la primera lectura importa y importa muchísimo y creemos que la universidad tiene un compromiso con esta infancia. Luego, Aquí tú cuentas +12, un terreno de la literatura juvenil para acompañar lo que ya se hace en fomento a la lectura en la primaria, pero acompañarlo en la secundaria y en las preparatorias. Y luego, Islas de Lectura, que es un espacio maravilloso, Islas de la Lectura, para hacer un servicio social. Cuando en la UNAM nos vamos a recibir, tenemos que hacer 6 meses de servicio social. Y este servicio social es un servicio comunitario que hacemos animando a la gente a leer, a facilitarles lecturas y a mediar en la lectura. Entonces es un espacio fantástico. Yo les pediría que por favor busquen en sus barras de Google Islas de Lectura y se empapen de todas las posibilidades que tiene este programa, hecho específicamente de joven a joven. O sea, Islas de Lectura son los propios jóvenes enamorados de la lectura quienes se convierten en promotores de lectura. También en Universo de Letras nos importa la escritura, así que tenemos esta práctica escribir, por ejemplo, donde todo el tiempo estamos haciendo dinámicas en redes y en la propia página
para saber cómo y qué nos interesa escribir. Y luego un programa importantísimo, así como la infancia nos importa, la tercera edad también. Así que aquí tú cuentas más 50, que antes se llamaba Abuelos Lectores y Cuentacuentos. Es un programa maravilloso en el que formamos a las personas, abuelos, abuelas o simplemente mayores de 50 años, en la narración oral para hacernos cuentacuentos. Es un programa gratuito, es un programa que transforma la vida de muchísima gente y les hace tener un nuevo sentido a través de contar historias en comunidades y en proyectos que ellos mismos generan. Después tenemos Aquí tú tejes historias. Todas las semanas tenemos tejedores de historias, que son nuestros cuentacuentos profesionales, que ahora en la pandemia empezaron a grabar videos, incluso en en el lenguaje de señas mexicanas para personas con problemas de audición o gente sorda también. Y de esta manera tenemos un acercamiento a la lectura adaptada. La cátedra José Emilio Pacheco, por su parte, se dedica a pensar por qué leer, para qué leer, desde dónde leer, con qué comunidades leer, ¿no? Y entonces la cátedra José Emilio Pacheco tiene muchísimas actividades. Acabamos de tener un encuentro que quizá les interese, es el encuentro de literatura y cultura chicana, que tenemos muchísimo interés en volver a repetir el año que entra. Pero también nos dedicamos a entender, por ejemplo, este fenómeno de la lectura e identificarlo y evaluarlo en encuestas que nos digan cuál es el perfil de las y los lectores en la universidad. Este año vamos a hacer la segunda edición de esta encuesta en un título que se llama Cuando leo, cuando escribo. Abajo vemos Universo LIG, que es el universo de literatura infantil y juvenil mexicano. Y del lado arriba derecho tenemos el Centro de Lectura Infantil y Juvenil. Para quienes vayan a venir pronto a la universidad, tenemos a partir de la primera semana de septiembre un espacio, una especie de biblioteca, un centro de lectura infantil y juvenil, donde vamos a atender infancias que quieran venir y leer, activaciones, formación de mediadores, talleres de formación de promoción de la lectura, espacios para docentes, y todo eso en un mismo espacio en la ciudad universitaria. Y finalmente también este año estamos haciendo un mapa nacional para que identifiquemos dónde están los programas de lectura más allá de la UNAM y más allá de la Ciudad de México, quiénes hacen promoción de la lectura, en dónde están estos programas, conocer qué hace Michoacán, qué hace Morelia, no sé, San Luis Potosí, todos los países, incluso conocer más allá de las fronteras mexicanas cuáles son los programas de lectura exitosos. En la misma cátedra José Emilio Pacheco tenemos diplomados como el de Fomento a la Lectura, este encuentro importantísimo que se llama Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, con toda esta polémica sobre las infancias trans y todo este tema donde la lectura tiene muchísimo que ver, porque recordemos que muchas veces la lectura y la literatura clásica infantil generó el espacio donde las mujeres son princesas esperando a que un príncipe llegue, la rescate y se case con ellos. Ya no estamos en esa posibilidad de seguir con esta lectura, a pesar de que nos gusta también la literatura clásica. Hay otras oportunidades donde la lectura tiene mucho compromiso con las nuevas diversidades. Y la ilustración, que igual que la oralidad, nos importa muchísimo en los programas de lectura. Más allá de estrictamente el fomento a la lectura, en la Dirección de Literatura tenemos un recurso que les va a interesar muchísimo, porque muchas veces las posibilidades de estudiar literatura y demás nos comprometen hasta cierto punto donde los programas terminan y ya no continúan hasta este lugar en donde están las librerías efervesciendo de literatura mexicana contemporánea, pero que ya no estudiamos en los diplomados, en las maestrías, en las licenciaturas. Para eso está la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. Lo que queremos es tener una actualización permanente de la literatura hispanoamericana. Por eso tenemos este diplomado que hace eso, actualizarnos. Tenemos las jornadas literarias en Iberoamérica. La Cátedra Carlos Fuentes siempre tiene una actividad interesante. Todas las semanas o casi todos los meses tiene actividades. Yo les invito a que conozcan sus redes y se metan. Hay muchísimas cosas disfrutables, gratuitas y que se pueden seguir a la distancia. Nos importa reconocer el efecto que Carlos Fuentes dejó en la literatura hispanoamericana, así que por eso también apoyamos el Premio Internacional Carlos Fuentes, que este año acaba de ganar nuestra queridísima autora mexicana Margot Glantz, que desde su edad nonagenaria es, como ella misma dice de sí misma, una paleomillennial, ¿no? Una de las autoras más contemporáneas a pesar de su edad.
La Cátedra Carlos Fuentes tiene encuentros, tiene colaboraciones con muchísimas otras entidades en la UNAM, así que estuvimos también trabajando con Sudáfrica hace poquito, y la vinculación en general en todos nuestros proyectos nos importa muchísimo. Olvidarnos de que la literatura es solo lo que ocurre en los libros, sino que está en la calle, en los museos, en los graffiti, en las manifestaciones del 8M, en las manifestaciones que gritan justicia en las calles, también en las editoriales. Así que tenemos muchísima vinculación. Por ejemplo, aquí estamos viendo del lado izquierdo con editoriales, el caso que tuvimos con Sexto Piso, un programa que hicimos prácticamente para las sedes de la UNAM fuera de México. O esto que vemos en el centro, Ecos Glaciares, Poesía de las Montañas, cómo pensar la literatura en un glaciar, en un volcán, donde se extinguen centímetros cada año de los glaciares. Bueno, ahí hay una poesía y ahí hay un efecto donde la literatura está comprometida con la ecología y con el cambio climático. Por eso está Cholitas, que es algo que hicimos junto con el Museo de Ciencias, el Universum, para encontrar este espacio donde la literatura y el museo pueden hacer algo por el medio ambiente. Hasta aquí lo que tenemos de actividades. Voy a cerrar esta presentación para decirles que en realidad a partir de esto que hemos visto, y no solo es esto, sino también está la revista de la universidad, una de las revistas más importantes en esta universidad justamente, que ahora tiene números temáticos importantísimos. Se pueden consultar de manera gratuita, permanente, a un clic de la distancia. Conózcanla, es una revista maravillosa también. Y luego está todo lo que hace Libros UNAM. Como pudieron escuchar en el video, la UNAM publica y edita 6 libros al día. O sea, es una de las editoriales más importantes, no solo de América, sino del planeta entero. Es una editorial gigantesca. Libros UNAM tiene muchísimos libros descargables. Ahora hay un proyecto importantísimo de Libros UNAM que se llama Vindictas, que trata de visibilizar todas esas mujeres que pasaron por ser anónimas o por ser poco editadas o poco escuchadas o poco publicadas en tantos siglos, ¿no? De ignorarlas. Y ahora el programa se llama Vindictas, para reivindicar la voz que esas mujeres han tenido no solo en la universidad, sino en el mundo de las letras. Entonces, Daniel, hasta aquí mi primera aproximación a una universidad que, lo digo con mucho orgullo, sabe que la lectura no tiene que ver con la formación académica. Podemos ser ingenieros, podemos ser biomecánicos, fisiólogos celulares, pero estamos seguras y convencidas en esta universidad de que la lectura nos hace de alguna manera pensar de una manera más libre, más crítica, de tener posturas, polemizar mejor, argumentar mejor, además de todo lo que ya sabemos que generalmente ocurre a nivel cerebral, pedagógico, a nivel psiquiátrico, incluso también con la lectura. Pero no se trata solo de identificar si mejoramos la empatía o si nuestros niveles neurológicos funcionan mejor, sino de cómo funcionamos como comunidad y de cómo es la lectura ese espacio donde encontramos un ejercicio real de la democracia, porque la lectura es un derecho humano, es un derecho que tenemos, y el acceso a la lectura y a la cultura es también un derecho humano. Así que cada vez que leemos, de alguna manera estamos ejerciendo nuestros derechos humanos, y eso es lo que nos gusta pensar en una lectura que cree en la transformación social a través de leer, de escribir, y de ser un poquito más libres cada vez que entendemos y nos encontramos en las palabras. Wow, pues las verdad tus palabras son impresionantes desde la primera exposición sobre este proyecto cultural sin precedentes que es la UNAM, ¿no? Telar que une a todos los hilos que componen a México, hasta todos los recursos de lectura que nos compartes. La verdad es impresionante la cantidad de recursos que tiene nuestra universidad, pues para todos y todas. Nosotros queremos hacer énfasis particularmente en aquellos recursos que pueden consultar las personas mexicanas y de habla hispana en los Estados Unidos. Por lo que nos comentaste, me parece que hay también una gran cantidad de recursos que pueden descargar en línea, todos estos libros que nos comentas de ediciones especiales, y también de la aplicación Universo de Letras. Por ejemplo, si yo, pues no sé, soy una persona que tiene interés en la literatura, vivo en Orlando y quiero empezar a leer alguna lectura ligera o me gusta la poesía,
En la aplicación Universo de Letras voy a poder encontrar todos estos textos o algún texto que me empiece a guiar en ese camino, que empiece a ver, mira, esta no lo había visto tal vez porque la oferta cultural en inglés, no manejo el inglés, acabo de llegar a la ciudad, etcétera. Este tipo de aplicaciones y de lecturas justamente ofrecen este acercamiento. Sí, bueno, a ver, primero, no solo Universo de Letras ni solo la Dirección de Literatura, sino la universidad en su conjunto tiene muchísimas oportunidades para seguir en línea y para estar justamente cerca de todos las mexicanas, los mexicanos, pero también todos los hispanoamericanos que quieran estar conectados. Sobre todo lo digo porque la mayoría de nuestra producción literaria está en lengua española, ¿no? Entonces, en la app Universo de Letras lo que van a encontrar son descargables, libros descargables, una especie de agenda para que nos puedan seguir en todas las actividades que tenemos y invitaciones permanentes a nuestras convocatorias. Tenemos un concurso nacional un concurso internacional de novela juvenil, por ejemplo. Tenemos muchísimos concursos permanentes que tienen que ver con la creación o con la propia lectura. Y de todo eso se pueden enterar en la app. En la página de la dirección, o yo les recomendaría que escriban a nuestra red y se inscriban en el boletín semanal que tenemos, en nuestro mail semanal que tiene como las novedades de todo lo que vamos a tener. Todas las semanas, Daniel, tenemos muchísimas actividades, pero si alguien se pierde en las actividades de la semana, hay una infinidad de talleres que pueden seguir en línea y otros que ya están grabados y que ya están directamente para que ustedes lo puedan escuchar en demanda, cuando ustedes quieran, a la hora que quieran, con la gente que quiera, ¿no? O sea, tenemos nuestro canal de YouTube, en literatura.unam.mx, nuestras redes, que cada uno de los proyectos que he manifestado tienen su propia red, pero la que conjuga todo es literatura.unam.mx, y ahí van a poder encontrar, por ejemplo, cuentacuentos, que es algo que a muchísima gente le empezó a interesar cada vez más en la pandemia y fue exponencial el comportamiento de la comunidad con familias, sobre todo con niñas y niños, que desde sus casas encerrados querían escuchar un cuentacuentos. Y aquí lo encontraron con una buena calidad, con una grabación que si bien fue un poco casera al principio, lo fuimos tratando de hacer más tecnológico al final, y donde van a poder encontrar cuentacuentos, identificar quiénes son los cuentacuentos que les gustan, las temáticas que les gustan, contados por diferentes voces, diferentes estilos. Van a poder encontrar, por ejemplo, muchísimo sobre la narración oral, porque la oralidad es este origen de la literatura antes de la cultura escrita, ¿no? Que da origen a las primeras anécdotas, a las primeras historias, a las leyendas y a los cuentos, porque al final uno de los mayores placeres de la lectura es escucharla, ¿no? O sea, escuchar que alguien te lea es una delicia, no solo si somos niños, no solo si somos adolescentes, sino que a todo mundo nos encanta que nos cuenten y nos vamos introduciendo en estas voces que nos van diciendo y guiando por posibilidades que solo a través de la palabra, porque no tenemos otro recurso más que la palabra, nos construimos mundos, nos da risa, nos da miedo, nos da horror, nos da ternura, ¿no? Y todo eso a través solamente de la oralidad. Esa es una parte de lo que nos importa. La otra es el de la escritura, ¿no? Invitar a que la gente use su lengua, usemos la lengua del español, identifiquemos la maravilla del lenguaje español que usamos en México, donde también puedes decir temazcal, titipupuchal, todas estas palabras heredadas del náhuatl, pero también, por supuesto, de todo lo que vino con los españoles, las palabras árabes y todas las otras palabras que incorporamos en la mexicanidad, en el uso del español que en México utilizamos y que es una delicia notarlo a la hora en que escribimos y estar conscientes de cómo pensamos con la escritura, narrar nuestra propia crónica, nuestra biografía lectora, por ejemplo, como lo vimos hace un ratito. Y luego está el mundo un poco más académico en nuestras cátedras y finalmente el espacio donde entendemos una maravilla. Todas y todos somos posibles promotores de lectura. Todos y todas, cuando contamos que encontramos un libro y le contamos a alguien que este libro está increíble porque, lo que sea, el tema, la argumentación, los personajes, lo que más nos atrapa en un libro, cada vez que se lo contamos a alguien, estamos haciendo un acto de promoción de la lectura en automático, ¿no?
Entonces, esta manera en la que construimos comunidades lectoras, y esa es una figura que a mí me gusta mucho insistir, la lectura no es un acto aislado, es un acto comunitario, colectivo. Hay mucho de colectivo en la construcción de esto que a mí me gusta decir comunidades lectoras, porque yo leo lo que tú me recomendaste, o ya escuché a este autor o esta autora que encontré en Universo de Letras, no sé. Por ejemplo, el año pasado tuvimos en el Festival El Aleph, que es un festival muy importante aquí en Cultura UNAM, sobre salud mental, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tiene que decir la literatura sobre salud mental? Son infinidad de mundos. Tuvimos unas charlas, por ejemplo, sobre el suicidio, sobre la depresión, sobre diferentes recursos de la literatura y argumentos y exploraciones de hasta dónde llega la literatura y cómo la literatura nos puede acompañar incluso en los dolores más profundos, individuales o sociales, ¿no? En la propia pandemia, y aquí va una recomendación muy especial, descarguen por favor el libro que se llama Primera Línea. Primera Línea es un libro que editamos en pandemia, que hicimos durante la pandemia dando talleres a personal que estaba ahí en primera línea del COVID cuando era todavía una enfermedad mortal. Y desde los hospitales, trabajadores sociales, médicos, psicólogos y enfermeros y enfermeras, ahí tomaron sus talleres, vestidos como estaban en ese entonces, ¿no? Estoy hablando del 2020, y desde ahí se capacitaron en poesía o en crónica para producir este libro maravilloso, que además tiene unas ilustraciones preciosas de Jimena Estíbaliz, que vale la pena conocer, como un registro que documenta cómo la escritura nos hace identificarnos en esta crisis terrible que implicó tanto dolor durante la pandemia, ¿no? Pues sí, coincido completamente contigo con esta visualización de la lectura como una actividad en comunidad, como una actividad de grupo. Y sobre eso me gustaría también saber, justamente esta actividad a veces se ve, digamos, un poco difícil de llevar a cabo por los tiempos de la gente, por las barreras culturales, como sabes. Justamente me parece muy interesante que se lleve a cabo este encuentro de literatura y cultura chicana. A veces el tema de la identidad pesa y pesa muchísimo aquí en los Estados Unidos con toda nuestra población migrante, migrantes de segunda generación, chicanos, etcétera. Y justamente al respecto nos gustaría saber si, digamos, una persona mexicana, una persona hispanohablante tiene el deseo de publicar con ustedes o de publicar en esta revista de Punto en Punto en línea. Línea. Están las bases de publicación en internet, esta persona Claro. puede intentar publicar y también un poco quitarnos este mito, justamente como lo has venido diciendo durante toda la plática del español académico, del español correcto, pueden publicar en este uso del español, en este switching code que también se maneja como este español que se habla en las comunidades, que se habla en estas comunidades. Claro, cuando nosotros hablamos de diversidad lingüística aquí en Literatura UNAM, no solo nos referimos a lenguas originarias que pueden ser bastante conservadores en sus prácticas, ¿no? Estoy hablando del mixteco, el zapoteco, muchísimas lenguas que tenemos publicadas y que identificamos generalmente como lenguas originarias. Pero el español es un uso y el español es un ente vivo y cada vez que lo incorporamos dejamos un sello. Y desde luego que el mundo chicano tiene un sello específico en el lenguaje que se reconoce como ese lenguaje chicano. Ahí nos guachamos, parquear la troca y todas estas posibilidades son parte de los recursos literarios que hay que identificar, porque el lenguaje no es de las academias, es de los hablantes y es de los usuarios y es de quienes hablamos. Entonces, más allá de la corrección o incorrección, como fenómeno cultural, como una producción cultural de la gente, de los usuarios, ahí lo reconocemos. Y de eso se trató este encuentro de literatura chicana. Yo les recomiendo que se pasen un poquito por el encuentro. Tiene charlas realmente interesantísimas. Lo queremos hacer el año que entra, pero nos interesa sobre todo que, como bien lo dijiste tú, escucharles a ustedes. Mándenos sus propuestas, participen en Punto en Línea. Punto en Línea, igual que todas las revistas o la mayoría de las revistas, tiene un consejo, ¿no? Un consejo editorial que lo va tratando de identificar y que tienen que evaluar y seleccionar las que salen, pero es muy interesante porque hemos tenido gente de todos lados hablando en todo tipo de españoles y eso
nos hace reiterar esta idea de que la lengua es una lengua viva, ¿no? Tú hablas, por ejemplo, del lenguaje comunitario de los chicanos, pero también podríamos hablar, por ejemplo, de este problema, y digo problema porque es una polémica todavía, y porque está bien problematizarlo, el tema del colectivo femenino. Hablamos en todes, amigues, compañeres, o no. ¿Lo vamos a incorporar o no? ¿Qué opina la academia? Bueno, es una visión. ¿Qué opinan las feministas? Esa es otra visión. ¿Qué opina qué opina la comunidad universitaria? Entonces, lo interesante aquí no es definir si está bien o está mal. Eso no es la función. La función es problematizarlo, visibilizarlo, como lo dices tú, y ponerlo ahí en el centro de la polémica, porque eso es la universidad. Un espacio donde se puede hablar desde el sí, desde el no, desde a veces, desde nunca. Entonces, es importante que la universidad recupere estos espacios de diálogo, de polemización, de problematizaciones de la realidad. Entonces, creo que es interesante. Y decías también hace unos minutitos de estos, bueno, de la cátedra José Emilio Pacheco, no solo, por ejemplo, en el caso de el mundo y de la literatura chicana, sino, por ejemplo, en periódico de poesía, también hacemos muchísima espacio para novedades desde la poesía y desde la poética contemporánea que puedan incidir, por ejemplo, en transgredir lenguajes, ¿no? O sea, tenemos un sinfín desde Elizondo hasta los más contemporáneos, de usuarios que desde la literatura tratan justamente de romper las reglas, esta transgresión, esta subversión o esta neosubversión de la literatura también nos importa, ¿no? Entonces, desde lo más clásico hasta lo más contemporáneo, desde lo más conservador hasta lo más innovador, creo que eso es parte de lo que hace posible una universidad que por eso nos llamamos autónoma, porque no estamos comprometidos con proyectos políticos y no estamos comprometidos en criterios ni religiosos ni políticos, ni con rigores académicos, porque es pública. Y eso hace la posibilidad de estar en un espacio libre realmente, ¿no? Sí, pues además una universidad que se extiende más allá de las fronteras de nuestro país con todos los campus con los que cuenta y que orgullosamente uno de ellos se encuentra aquí en Tucson. Justamente gracias por esa cooperación es que ahora tenemos la oportunidad de escucharte compartiéndonos todos estos recursos que nos quedan, pues claro que de tarea, porque a nosotros nos interesa bastante promover la cultura mexicana, promover la literatura, promover el español, todas las formas del español, promover ese debate de pensamiento y creemos que es muy importante seguir buscando la manera de hacerle llegar a la comunidad este mensaje, que la lectura no es digamos, no es un bien privado, puede ser un bien público, es un bien común, es un bien que se debe de compartir y es un bien que se debe de socializar y discutir. Y bueno, pues conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México aquí en Tucson, pues vamos a seguir promoviendo esta tarea constantemente. No sé si te gustaría agregar algo más para Sí, terminar esta algo sesión. importantísimo, Daniel. Gracias a labores de gente como tú que trata de construir puentes entre diferentes instancias, y gracias sobre todo a Kathy Short, una académica de la Universidad de Arizona en Tucson, existe un mundo increíble que yo le voy a pedir a la gente que nos esté escuchando y que vive en Tucson o que vaya a ir próximamente a Tucson, tiene que conocer, tiene que conocer. Yo les voy a pedir que vayan a la Universidad de Tucson a un lugar que se llama World of Words, el mundo de las palabras, y que por sus siglas lo escriben WOW, W-O-W. World of Words es un espacio bibliográfico, es una especie de biblioteca infantil y juvenil, en donde la UNAM ha participado con un acervo mexicano, pero donde hay libros de todo el mundo en diferentes lenguas, solamente para niños y niñas jóvenes de, digamos, hasta los 18 o hasta los 20, 21 años. Además de, bueno, ese acervo es público, ese acervo lo pueden ir a leer, hay todo tipo de contenidos, me consta que las académicas que trabajan ahí, empezando por Kathy Short, pero también Andrea García y otras colegas a las que les mando un abrazo muy grande, hacen un trabajo de investigación y de difusión de ese acervo, de todo lo que puede hacer una universidad a través de la literatura infantil, y además editan una revista donde hacen reseñas de los libros que van llegando, y la UNAM hace unos años, quizá 3 o 4, justamente hicimos una donación de editoriales mexicanas, infantiles y juveniles,
que nos hicieron el favor, algunos de regalar y otros de hacer importantes descuentos para poder hacer una compra de un acervo que dé cuenta del espacio mexicano y de la importancia enorme que tiene la literatura infantil mexicana en las aportaciones de la literatura en general. Creo que tenemos de los mejores autores y autoras de la literatura infantil, tenemos increíbles ilustradores e ilustradoras de literatura infantil y juvenil y editoriales independientes que con muchísimo trabajo, y les reconozco el esfuerzo a esos editoriales que han sobrevivido, porque han sobrevivido durante la pandemia, e insisten en presentar una literatura infantil y juvenil que apuesta por lectores valientes, audaces, que pueden introducirse al tema de la muerte, del abuso, del alcoholismo, de la prostitución, a través de libros infantiles y juveniles. Además de los otros títulos, digamos, fáciles o del humor, que también, por supuesto, que es importantísimo. Pero también hay un trabajo de la literatura por formar conceptos de ciudadanía mucho más tolerantes y mucho más abiertos y diversos. Y ahí hay un trabajo muy importante en Tucson, en este World of Words, donde la UNAM ha participado y la UNAM Arizona nos ha permitido llegar ahí. Así que, desde luego, quiero mandar un abrazo muy especial a la doctora Elena Centeno, que en esta universidad es alguien importantísima y que ha hecho un enorme trabajo al frente de la UNAM Arizona. Muchísimas gracias. En efecto, la doctora Centeno siempre es una aliada muy cercana al consulado. Le agradecemos mucho que nos haya puesto en contacto contigo y pues también que siempre esté formando parte de los proyectos que llevamos a cabo en temas culturales, en temas científicos y, por qué no, en temas que son del interés común de la comunidad. Y te agradezco mucho de parte del cónsul Rafael Barceló y de parte del cónsul Ivonne Medina que nos hayas acompañado el día de hoy. Fue impresionante toda la cantidad de información que nos diste hoy. Como te repito, nos dejas muchísima tarea justamente de promoción, de difusión, todos estos materiales que nos abren pues como tal, nos abren un mundo de perspectivas para compartir y para socializar la literatura en español en este lugar donde hay una demanda de literatura, hay una demanda de conocimiento, hay una demanda de saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se está publicando, qué es lo que se está viendo en México, que creo que con esto podemos dar un gran paso adelante en ese sentido. De acuerdo, pues sí, me da muchísimo gusto. Te voy a hacer una confesión, Daniel. No hay ningún tema que nos guste más a los universitarios que hablar de la UNAM. Claro. Así que nos gusta muchísimo poder compartir y nos va a dar más gusto poder tener muchos más usuarios e interesados en nuestra literatura, en la lectura de ciencia, de humanidades y todo lo que esta universidad tiene para los amantes de la lectura, de la oralidad y de la ilustración. Así que les esperamos a todas y a todos aquí en los espacios de literatura.unam.mx y que viva la lectura. Muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego.